Buenos días con todos, a toda la audiencia de OnePlus. Los saluda Alfredo Cuadros Añasco en el programa Sucesos. Y bueno, dada la luz de los últimos acontecimientos, tantas noticias acerca del uso y el abuso de las diversas garantías jurisdiccionales y noticias que han dado la vuelta al país y han conmocionado realmente a la sociedad, he decidido invitar también a una persona muy conocedora del tema, un invitado de lujo también, un profesor en materia constitucional, un referente en estos temas de opinión, el profesor y abogado Emilio Suárez. Así que Emilio, buenos días, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para estar aquí en Sucesos en OnePlus. Muchas gracias, estimado Alfredo. Para mí es un gusto compartir este espacio contigo y, por supuesto, con tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, tenemos dos grandes eventos, digámoslo así, que se han dado sobre el uso y, como se dice, el abuso también de estas garantías jurisdiccionales, ¿no? La primera noticia que se dio fue todo este lío que pasó con la superintendencia de bancos, si se posiciona o no se posiciona la persona que, digamos, entre comillas, ganó el concurso, pero luego nos vimos sorprendidos por una noticia mucho más grande, que fue justamente la concesión de un habeas corpus en la figura del correctivo a nada más y nada menos que Daniel Salcedo, y sumado a esto de manera casi sorpresiva también al ex vicepresidente Jorge Glass. Así que creo que es mejor comenzar por eso. Tus impresiones iniciales, Emilio, sobre el uso de esta herramienta constitucional del habeas corpus, aplicado un poco a esta figura. Sé que como abogados no hemos podido acceder al expediente, pero hemos podido leer lo que se ha visto. Así que, ¿cuáles son tus impresiones iniciales, Emilio? Sí, estimado Alfredo, creo que es pertinente empezar por indicar a tu audiencia que las garantías jurisdiccionales son herramientas que tenemos los ciudadanos, sobre todo para luchar contra los abusos del poder. Es decir, son herramientas muy valiosas que nos sirven justamente para proteger y tutelar nuestros derechos constitucionales. Creo que ese es un primer punto importante del que hay que partir estos análisis, porque ya se escuchan voces en base a estos usos y abusos de las garantías que tú acertadamente lo comentas. Se escuchan voces de que quieren ya casi derogar las garantías jurisdiccionales en el Ecuador. Y la verdad es que la culpa no es de las garantías jurisdiccionales, sino de el uso para fines protervos, oscuros, políticos muchas veces, que no necesariamente son sinónimos los tres palabras, pero que de cualquier forma se ha visto una metida de mano completamente en la justicia para estos fines para los cuales no están previstas las garantías. Partiendo de este primer análisis y de lo poco que se ha podido revisar de este curioso y novedoso habeas corpus concedido a favor de una persona, un señor Alvarado, si no me falla la memoria, y de Jorge Glass y Daniel Salcedo, es que hay varios elementos interesantes. Primero, yo ayer estuve justamente a propósito de esta y otra entrevista que tuve en un medio de comunicación en la mañana, ingresando en el sistema de la función judicial, y no sé si a ti te pasó lo mismo, pero yo no pude acceder a una versión legible de la sentencia. Es una versión que se ha cargado en el sistema de la función judicial que es prácticamente ilegible. Se puede llegar a concluir algunas partes de la sentencia, pero la verdad no entiendo por qué se la cargó de esa forma. Creo que es un primer elemento importante. Segundo elemento importante que he escuchado a varios ministros, incluso al presidente de la República, decir es que no se les garantizó ni se les permitió a las instituciones públicas llamadas a defenderse en este proceso justamente hacer un ejercicio de su derecho a la defensa y al debido proceso. Al parecer, esta audiencia de habeas corpus se la llevó con un director de una cárcel, me parece que de Puerto Viejo, y nadie más intervino en esta audiencia. Obviamente, a una audiencia en la cual están PPLs involucrados, debe estar convocado el SNAI, y por supuesto, algo que se discutió en el habeas corpus de Manglar Alto hace poco tiempo, concedido de forma irregular a favor justamente de Jorge Glass, es que también se debe notificar a la Procuraduría General del Estado, pues el SNAI no tiene personería jurídica. Entonces quien patrocina, quien defiende al Estado, en este caso es la Procuraduría. Nada de esto se ha hecho. En este caso sí que hay varios vicios desde el punto de vista incluso formal que deben ser atacados. Desde el punto de vista de fondo no se diga. Extender los efectos de un habeas corpus correctivo con efectos intercomunis. Al parecer el juez no entiende, espero que sea un tema de ignorancia y no un tema de dolo cometido por este juez, que además he visto esta mañana que tiene algunas denuncias y procesos disciplinarios, incluso alguno penal, me parece, en su contra, pero espero que este caso sea un tema de negligencia y no de dolo, como lo acabo de mencionar. Pero el juez no entiende la diferencia entre un efecto interpartes
y un efectos intercomunis. El efecto intercomunis no es que yo digo a quién le beneficia, es decir, le beneficia a Emilio y a estas dos otras personas que me caen bien y por lo tanto les voy a extender los efectos. El efecto intercomunis implica que todas las personas que están en las mismas circunstancias pueden beneficiarse de un habeas corpus. Y esto nos trae a pensar algo muy grave de esta sentencia, porque la sentencia básicamente dice que hay una deficiencia en los servicios de salud, sin ahondar en muchos detalles de lo poco que pude revisar. Y el efecto de que haya concedido, perdón la redundancia, con efectos intercomunis, quiere decir que las 35,000 personas privadas de la libertad que existen en el Ecuador podrían eventualmente acogerse a este habeas corpus. Así de grave es lo que resolvió este juez, ya que el intercomunis implica que cualquier persona que esté en las mismas circunstancias, en este caso, que se esté violando su derecho a la salud, podrían acogerse. Entonces, ese es un segundo elemento interesante. Y un tercer elemento, y con eso concluyo este monólogo que me he tomado unos minutos, estimado Alfredo, te pido una disculpa, es que hay precedentes vinculantes de la Corte que establecen la forma en que los jueces deben fallar frente a un habeas corpus correctivo. Hay el 209 muy claro que establece distintos parámetros que debe aplicar el juez. Y finalmente ese precedente indica que no es el juez del habeas corpus, un juez investido de jurisdicción constitucional, el que resuelve las medidas sustitutivas, sino que es el juez de garantías penitenciarias. En este caso, a quien le correspondía decir si salen en libertad, si les ponen grilletes, si les envían con prisión domiciliaria o cualquier otra medida sustitutiva, debió ser el juez de garantías penitenciarias de Quito, no un juez de garantías penitenciarias de Puerto Viejo, investido de potestad jurisdiccional en un habeas corpus absolutamente descontextualizado respecto de estas dos personas. Es decir, hay mucha tela que cortar en este tema, pero efectivamente se nota una desnaturalización grosera del habeas corpus en este caso, estimado Alfredo. Claro, ahora, más allá del tema de fondo, que digamos, siempre habrá alguien que lo pueda discutir y yo siempre digo que quizás es complicado para nosotros los abogados ya opinar sobre el fondo de un caso sin revisar el expediente, pero aquí este tema ha sido tan público, tan comentado que todos de una u otra forma hemos podido leer las cosas importantes y acceder a ciertas partes del expediente. Hay una cuestión interesante porque este caso concreto desde el inicio ya tiene ciertas irregularidades, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando fue el primer habeas corpus, como tú lo dices, el de Manglar Alto, llamémoslo así, y ya tenemos que hablar ya de manera interprovincial intercantonal, hubo un cuestionamiento sobre la competencia del juez. Entonces se decía de que en ese momento el juez de Manglar Alto estuvo bien que lo haya conocido porque no se había certificado dónde estaba detenido en su momento o dónde estaba privada de su libertad en su momento el ex vicepresidente. Ahora se dice que en este juez, en este caso concreto, no lo podía hacer así. O sea, desde el inicio ya empezaron las irregularidades en la tramitación de este habeas corpus. Entiendo que la resolución salió ayer, porque, o sea, salió la noticia hace poco tiempo, ¿no? Entonces, y es bueno que se conozca un poco esto porque, como tú bien lo dices, las personas piensan que ya es una cuestión de eliminar todas las garantías jurisdiccionales, cuando no saben que en verdad es una herramienta a favor del ciudadano. O sea, aparte de eso, en el tema de la tramitación, ¿qué otras irregularidades tú has podido identificar en esta habeas corpus, cuya noticia recién se dio hace poco? Yo creo que efectivamente irregularidades desde el punto de vista procesal es no haber tomado en cuenta las decisiones públicas, eso ya fue observado en el habeas corpus de Manglar Alto. Segundo, que curiosamente se conoce un habeas corpus presentado por este señor Alvarado, si no me falla la memoria, en la cual él alega que tiene unos problemas óseos y que incluso ha sido objeto de algunas cirugías y temas por el estilo. Y curiosamente, a la mitad de la sentencia, aparece que una persona a nombre de Jorge Glass ha presentado una tercería, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías. Y ahí hay otra confusión, un problema procesal importante. La tercería es tercería coadyuvante del accionado. Es decir, si yo me presento como tercero, quiere decir que en este caso puntual, Jorge Glass presentó esa tercería en beneficio o en soporte de la SNAI o del director de la cárcel para que a esta persona no se le concede el habeas corpus. Curiosamente, el juez entiende que tercería es un tercero que se encuentra en iguales circunstancias, pese a que la argumentación me parece un poco pobre en este tema,
y el juez considera que tercería es un tercero que comparece y que puede acogerse a los mismos beneficios. La tercería tiene otra naturaleza y para mí ese es otro vicio muy grave que comete el juez en su sentencia. Y por supuesto el tema de la competencia en razón del territorio, también considero que es otro problema que se debe cuestionar en este caso. Como tú lo indicaste en el juez de Manglar Alto, ya se discutió este tema. Ahí se alegaba que se desconocía dónde se encontraba privado de la libertad Jorge Glass. En este caso, al parecer, no se dice nada de eso. Se conoce que Jorge Glass se encuentra privado de la libertad en la cárcel 4 junto a Daniel Salcedo y curiosamente un juez de otra provincia es el que resuelve y concede este habeas corpus. Sí, o sea, hay muchas cuestiones que analizar. Como bien lo dijo en algún momento Andrés Navides, que también lo tuve por aquí en una entrevista, él decía, ¿no? Tiene una frase que dice que Ecuador es un laboratorio de derecho constitucional, o sea, cada vez se dan nuevas cosas. Entonces, cambiemos un poco al primer tema, es decir, a todo lo que ha sucedido a raíz de la designación, o ya no sé si decir si designación o no designación, del superintendente de bancos y seguros, o sea. Vamos un poquito poniéndonos en antecedentes. Existió, digamos, el superintendente ganó el concurso, no pudo posesionarse, y se presentó, creo, una medida, primero una medida cautelar y después una acción de protección, y luego de esto, para evitar que se posesione, y luego de esto incluso hubo una nueva medida cautelar por parte de la autoridad designada, ¿no? ¿Tú qué piensas acerca de todas estas acciones constitucionales? O sea, un poco para que la audiencia lo conozca, ¿qué es lo grave de que se haya existido una acción de protección, una medida cautelar sobre una acción de protección? ¿Cuál es el mensaje que se da en este caso a la ciudadanía en general? Pues, ¿no? A ver, yo sí tengo un cuestionamiento grave, quizás, a la forma en la cual se usan y abusan las garantías jurisdiccionales. Y la verdad es que como docente, al parecer nos va a tocar explicar en clases que existe un ordenamiento jurídico para políticos, para altos cargos públicos, para personas con influencias y otro ordenamiento jurídico para ciudadanos como tú o como yo que no tenemos ese nivel de influencia, porque definitivamente obtener estos resultados a través de jueces curiosamente alejados del lugar donde se suscita la controversia, el cantón San Borondón, el cantón Yaguachi, el cantón Puerto Viejo, etcétera, Manglar Alto, sí es algo que nos debe al menos llamar la atención. Ahora, en cuanto a la primera acción de protección que se presenta en San Borondón, como tú muy bien acabas de indicar, creo que no viene al caso analizar si tiene mérito o no para ser concedida, pero creo que hay una crítica desde el punto de vista formal. Y yo creo que la jueza en ese caso comete un error de bulto, pues la jueza ordena la nulidad, eh, no recuerdo la palabra que utiliza después de Radical. nulidad, radical, muchas gracias, la nulidad radical del proceso de designación. Y a través de una garantía jurisdiccional no se pueden declarar nulidades. De hecho, eso es uno de los errores típicos que cometen los abogados, porque las nulidades se discuten en un proceso de conocimiento ordinario. No se pueden conocer a través de una garantía jurisdiccional. Creo que es un primer elemento, pero bueno, partiendo del hecho de que fuese posible que un juez declare la nulidad de un proceso, lo que se hace a través del proceso del Cantón Yaguachi es emitir una medida cautelar conjunta con una acción de protección que resuelve el fondo. Básicamente esa medida cautelar conjunta dice posesionen al superintendente de bancos de forma inmediata. Y eso es ya resolver el fondo de la controversia. Además que esa medida cautelar todos conocíamos, ya vamos a discutir un poco sobre eso, pero todos conocíamos que contradecía una sentencia de acción de protección dictada pocos días antes. Al parecer el juez del Cantón Yaguachi no lo sabía y pocos días después, de forma curiosa, revoca su medida cautelar e inadmite la demanda por decir que esto ya fue resuelto a través de una acción de protección. Pero ¿qué hizo el juez en su aparente, nuevamente, desconocimiento? Es a través de una medida cautelar, cuestionar o impedir la ejecución de una acción de protección. Como siempre lo digo yo, nos guste o no una acción de protección, un habeas corpus, son sentencias de jueces constitucionales que deben ser acatadas y por tanto en este caso se estaba contradiciendo a través de una medida cautelar conjunta a una acción de protección. Por suerte,
Aparentemente el juez se percata de su error y deja sin efecto, también de forma curiosa, todo lo actuado por él y con eso quedaría, no podría decir en firme, pero se debería ejecutar la sentencia del Cantón San Borondón que ordena que se remite una nueva terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por parte de la presidencia, y ese proceso no digo que esté en firme porque aún falta que se resuelva la apelación ante la Corte Provincial. Claro, o sea, pero más allá de eso tampoco deja de llamar la atención todas las cosas que han sucedido, como tú bien apuntas, este tema de la nulidad radical, que va por un lado la jueza, luego las medidas cautelares y luego, en cambio, la autorrevocatoria de estas medidas cautelares realizadas por el juez de Yaguachi. Eh, hay una cuestión aquí. Ahora, volviendo al tema del habeas corpus, el gobierno ha anunciado a través del presidente que no va a hacer ningún trámite para escarcelar. Se ha referido, hasta donde yo he visto, al ex vicepresidente. No sé si lo ha hecho específicamente también contra Daniel Salcedo. Pero ¿no crees que esto también, más allá de todo, más allá de que pueden haber muchos cuestionamientos a la sentencia de primera instancia de esta habeas corpus, ¿no crees que se da un mensaje equivocado desde el Ejecutivo al decir que no se va a cumplir una sentencia constitucional? Totalmente, estimado Alfredo. Yo creo que de forma lamentable el Estado de Derecho y el Estado, no se diga un Estado constitucional en el Ecuador, se está desmoronando a pedazos. ¿Y por qué me atrevo a hacer esta afirmación? Porque la, el comunicado que sacó ayer en la noche la Presidencia de la República a propósito del habeas corpus y su pretensión de desconocer una sentencia de un juez, que insisto, nos guste o no, a mí no me gusta para nada, creo que tiene un montón de errores, un montón de deficiencias que espero que sean por negligencia y no por dolo, como lo acabé de comentar hace un momento. La presidencia de la República no puede darse el lujo de desconocer una sentencia de un juez constitucional porque está disconforme con la misma. Cuando uno tiene un problema jurídico, hay soluciones jurídicas. La solución jurídica es presentar una apelación, pelear para que esa apelación se conozca de forma prioritaria y resolver este tema ante la Corte Provincial. No es desconocer de facto una sentencia de un juez, que insisto, nos guste o no, es una sentencia de un juez. Y lamentablemente, Alfredo, digo que el Estado de Derecho se cae a pedazos, porque no es la primera vez y no es la primera función del Estado que comete este tipo de errores, digámoslo así, que afectan al Estado de Derecho. Recordemos que hace poco tiempo la Asamblea Nacional desconoció, literalmente, fue resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional, unas medidas cautelares que fueron concedidas a favor de Guadalupe Llori, que impedía que se lleve a cabo el Pleno, que la terminó removiendo como presidenta de la Asamblea. Medidas cautelares absolutamente mal otorgadas, pero que finalmente se encontraban en firmes. Finalmente un juez tomó esa decisión y notificó a la Asamblea. ¿Cuál era el camino correcto? Presentar una revocatoria de la medida cautelar. Si te niegan la revocatoria, presentar una apelación ante la Corte Provincial. Pero nunca la solución es desconocer una sentencia. El desconocer una sentencia, sea por cualquier autoridad, pone en grave riesgo el Estado constitucional en el Ecuador, porque el día de mañana, si tú o yo presentamos una acción de protección en contra de una violación a nuestros derechos por el Ejecutivo, por la Asamblea o por cualquier otra institución pública, ¿qué nos van a decir? Yo desconozco esa sentencia y no la aplico, y no pasa nada en este país. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones. Yo creo que es correcto que la presidencia de la República, porque obviamente la SNAI forma parte, es un órgano adscrito a la presidencia de la República, está bien que salga, que se oponga, que rechace la sentencia, pero insisto, a problemas jurídicos, soluciones jurídicas, nunca desconocimiento de una sentencia. Ahora, volviendo al tema, más allá de eso también yo veo un problema de cuál es el ejemplo que se da al ciudadano común. O sea, porque alguien puede decir, si la autoridad no cumple con la sentencia ordenada por un juez, pues, que yo tampoco lo voy a cumplir. O sea, ese veo como un ejemplo por ese lado nefasto. Y volviendo al punto de la asamblea, que bien que lo tocas, también vi una noticia de que Guadalupe Llori ha presentado, no recuerdo si fue una medida cautelar o una acción de protección para intentar volver a la presidencia de la asamblea. O sea, un poco más en esto de volver a desnaturalizar estas acciones de protección.
Como profesor de Derecho Constitucional, ¿qué futuro le ves a todo esto que se ve? O sea, yo te noto un poco pesimista, pero ¿piensas que hay una salida acerca de esto o lo ves de otra forma tú? Sí, efectivamente, Alfredo, es lamentable que en este caso Guadalupe Llori, a través de uno de sus abogados, ha hecho público que ha presentado otra acción de protección. Y la verdad es que yo ya estoy aterrorizado cuando un político de alto nivel, como es una expresidenta de la Asamblea, propone una acción de protección, porque ya hemos visto antecedentes en el mismo caso Llori que le concedieron una acción de protección, una medida cautelar y todo lo demás. Y la verdad es que creo que sí, me apena afirmar que estoy pesimista con el abuso de las garantías jurisdiccionales y cómo se las maltrata. Soy honesto, ayer me costó incluso dormir con todo este contexto del habeas corpus, de la acción de protección, de la medida cautelar. Hoy han circulado noticias también en relación a la superintendencia de bancos. Entonces es un escenario complicado. Sin embargo, soy optimista en cuanto al futuro, porque creo que esto se lo puede solucionar de algunas formas. Primero, a través de la creación, algo que yo vengo discutiendo hace mucho tiempo, la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional. Para mí no es aceptable que tengamos judicaturas especializadas en familia, en laboral, en civil, en penal, etcétera, y no tengamos judicaturas especializadas en lo más importante que existe en un Estado de Derecho, que es respecto a nuestros derechos y sus garantías. Yo creo, estoy convencido que debemos tener judicaturas especializadas. Si es que no hay presupuesto, como ha sido siempre el pretexto para crear judicaturas especializadas en primera instancia, al menos unas salas especializadas en corte provincial, yo creo que deben existir. Segundo, una reforma a la Ley Orgánica de Garantías. Es imperdonable que sigamos litigando con una ley del 2009. Y tercero, que la Corte sí tiene una obligación importante, que creo que la ha descuidado, de difundir de mejor forma sus precedentes vinculantes y explicar, partiendo de qué es un precedente, y difundir de mejor forma cómo se deben aplicar sus precedentes que ya han sido dictados en estas materias. Ese es un poco el diagnóstico y mi perspectiva de la solución, estimado Alfredo. Así es, Emilio. Bueno, creo que los temas dan para hablar muchísimo más, pero contamos con un tiempo limitado. No me queda más que agradecerte, Emilio, agradecer por tu tiempo, tus clarísimas intervenciones y explicaciones, y te dejo para que te despidas de la audiencia de OnePlus. Muchísimas gracias, Alfredo. Para mí es un gusto y más bien te felicito porque creo que estos espacios solamente alimentan y abonan a una discusión académica que debe existir sobre estas problemáticas que a veces nos cuestan tanto, nos contrarían tanto en el día a día en este país. Entonces te felicito y te agradezco por el espacio y la invitación y ha sido un gusto compartir contigo y la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con la programación. Un saludo cordial, queridos amigos y amigas. El día de hoy quiero llegar con un editorial que lo he titulado Influyentes versus intelectuales. He puesto influyentes, aunque lo que realmente se usa es influencers, una palabreja en boga para denominar a quienes, sobre todo a través de las redes sociales, influyen en los demás, en sus comportamientos, en sus decisiones de compras, comportamientos pasando por vestuario, peinados, gastronomía y un largo etcétera. La cosa llega a tanto que muchos jóvenes, cuando se les pregunta por una futura profesión, manifiestan que quieren dedicarse a esta lucrativa ocupación y aspiran a ser influencers, youtubers, blogueros, tiktokeros, en fin, una extensa gama de denominaciones para quienes colocan cosas en las redes que luego les granjean una infinidad de seguidores que se cuentan a veces por millones y que se vuelven lucrativas porque determinadas marcas les pagan para que se pongan en sus redes sugerencias de consumo que luego repercuten en su volumen de ventas. Muchos de estos nuevos influyentes se vanaglorian de sus seguidores y cuánto logran impactar y facturar por los mensajes que colocan en las redes y que son inmediatamente replicados por sus fans, que en la mayor parte de los casos no saben cuán útiles les son a quienes siguen en las redes y cuyo eco es utilitariamente beneficioso. Hace poco, en una reunión sobre el mundo que tenemos, realizada en la Universidad Menéndez Pelayo de la Universidad de la Ciudad de Santander, en uno de sus cursos de verano, conversamos sobre el impacto que las redes tienen en la sociedad y también, por supuesto, tocamos el tema de los famosos influencers y como contraposición se tocó el tema de los intelectuales, los académicos, a propósito de la repercusión que tiene lo que se dice en los centros universitarios, en los espacios culturales, comparado con lo que las redes nos traen.
Los intelectuales tienen un bagaje académico, trabajan con el pensamiento, intercambian ideas con sus pares, muchos tienen publicaciones en revistas, hasta indexadas, o escriben libros, y por allí se conversó también sobre la distorsión del mundo actual, sobre las implicaciones que todo esto tiene, por un lado, en el imperio de lo banal, en la prescindencia de los valores, en la capacidad de daño que se puede hacer a los otros, con las calumnias amplificadas, pero al mismo tiempo en la necesidad de que se publiquen contenidos de valor en las mencionadas redes si se quiere llegar a incidir en amplios sectores poblacionales, especialmente de jóvenes. Por ello va el consejo a los intelectuales de publicar en las redes. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan el pensamiento oficial de este canal.